las oraciones suben. El fuego de Dios es lo que desciende. Ahora recibamos su palabra a través de Pipe del Castillo. ¿Cómo estamos? Ya despega. Alguien tiene que dar un grito de alegría en esta hora. Da un grito de alegría. Estamos contentos, estamos emocionados y de verdad yo me siento, no quepo de la emoción de todo lo que Dios está haciendo. Y de verdad, gracias por sumarte. Dile al que está a tu lado, te necesitamos. Dile al que está a tu lado, te necesitamos. De verdad, todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer no es posible para una sola persona, una sola familia, una sola congregación, sino para un ejército. Y tú eres parte de ese ejército. Dale un aplauso a Dios por eso. Somos parte del ejército. Quiero agradecerle a los pastores, de verdad, a los líderes. Ya se los dije, pero quiero decírselos enfrente de los chicos, porque yo creo, en mi corazón, mi esposa y yo creemos que lo que Dios va a continuar haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en la vida de cada uno de los jóvenes, es gracias a ustedes y será gracias a ustedes. Así que dar un aplauso a Dios por la vida de tus pastores, de tus líderes. Bendícelos, hónralos siempre. De verdad estoy muy agradecido, profundamente agradecido por lo que Dios ha hecho en estos días. Y veo cómo Dios ha ido sumando. Di conmigo, Dios va sumando. Dios ha ido golpeando muchos corazones hasta que llega un punto donde la dureza que estaba en nuestro corazón se rompe y nos da un corazón sensible. Dios ha ido aportando, sumando a través de cada mensaje, a través de cada conferencia, a través del panel, de la entrevista, de los tiempos de alabanza. ¿Quién le da un aplauso a Dios por los tiempos de alabanza increíbles, de verdad? Y en verdad mi esposa y yo estamos que no cabemos de la emoción porque hemos orado mucho por este tiempo. Hemos orado mucho por estos días juntamente con el equipo, con nuestra congregación, porque de verdad creemos, y te lo digo con convicción, de verdad creo que Dios va a levantar y está levantando un ejército para los últimos tiempos. Dios está levantando un ejército, escucha, dispuesto para cuando Jesús regrese por segunda vez. Di conmigo, Dios está levantando un ejército dispuesto para cuando Él regrese por segunda vez. Dale un aplauso a Dios por eso. Ahora, no te lo digo porque yo lo sentí, me lo fumé, de repente se nos ocurrió y Dara y yo pensamos, a ver qué hacemos ahora para este año, a ver qué nos inventamos, a ver qué no. Lo creemos porque dice la palabra. Salmo 110 versículo 3 dice: tus tropas estarán dispuestas, di conmigo, dispuestas, cuando manifiestes tu poder, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Mira cómo lo dice la PDT, porque a veces leemos la Biblia en unas versiones y no entendemos el contexto. Y este es un salmo mesiánico. ¿Qué significa mesiánico? Que habla de Jesús, del Mesías, de cuando Él va a regresar. Está hablando del contexto de lo que pasa alrededor de Jesús cuando fue a la cruz, pero también cuando regrese. Y este tiene que ver con su regreso. De hecho, el Salmo 110 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento acerca de lo que Jesús iba a hacer. Dice la PDT, de buena gana, di conmigo, de buena gana. Ponle una buena cara a la persona que está a tu lado, sonríele, dile, yo sé que estás cansado, estás sudado, yo sé que te apesta la axila, pero ponle una buena cara y dile, de buena gana. Dice este verso, de buena gana tu pueblo se ofrecerá, escucha, cuando juntes tu ejército. Wow. Eso es lo que estamos creyendo para este tiempo. Que cuando tú y yo entendamos el tiempo en el que estamos viniendo, vamos a decir, Señor, heme aquí, yo me ofrezco, yo estoy listo. Alguien que el día de hoy se ofrezca y le dé un aplauso a Dios por eso. ¿Qué entendemos por esto? Que el plan de Dios es perfecto. Digo conmigo, el plan de Dios es perfecto.
el plan perfecto de Dios tiene que ver con levantar un ejército de intercesores, de centinelas, de atalayas. No es algo que se nos está ocurriendo, es algo que Dios ya tenía planeado. Di conmigo, ya lo tenía planeado. Y estamos hablando de una generación de jóvenes, de hombres, de familias, porque no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con tu familia, con tus papás, con tus primos, con los hijos que un día podrás llegar a tener. Aleluya. Tiene que ver con todo eso. Una generación que el centro, la pasión de sus vidas sea Dios. Que lo que arda en su corazón no sea lo suyo. No estén enfocados, embobados en lo suyo, sino en lo que Dios quiere, en lo que Dios anhela. Este es el cumplimiento de la palabra, es lo que entendemos, para lo que tú y yo estamos llamados, porque tú y yo estamos llamados, de verdad créelo, te lo digo con todo el corazón, te lo digo como una atalaya, como una voz despierta. Estamos llamados para preparar el camino para la segunda venida de nuestro Rey. Estamos llamados a preparar el regreso de nuestro Rey, porque así como en los tiempos de Jesús, Dios tuvo que levantar una atalaya llamado Juan el Bautista, y le dio una voz en el desierto, donde nadie le gustaba ir, donde decían que ahí la gente se moría, donde no había sentido ir, y Dios le dio una voz en el desierto. Creemos que así Dios nos está dando y nos va a dar una voz como de atalaya para colaborar y decir: Jesús, ven, te estamos preparando el camino. Eso es lo que creemos. Ahora, yo sé que lo han dicho muchos, han definido atalaya. Yo quiero darte lo que Dios puso en nuestro corazón, que es atalaya, y tiene que ver totalmente con los diseños, tiene que ver con lo que estamos haciendo. Porque como un ajedrez me siento como Alicia en el País de las Maravillas, y córtale la cabeza y algo por el estilo. No. ¿Por qué escogimos este tema? Porque para nosotros es atalaya. Atalaya, si tú lo buscas en el diccionario, en internet, lo googleas, es una torre alta. Di conmigo, una torre alta. Atalaya es una torre alta en el muro. Es una torre en un muro que rodea una ciudad para protegerla. En la atalaya, en la torre alta, es donde se encuentran los centinelas. Y los centinelas son aquellos que avisan, que advierten, que proclaman lo que viene, que ven lo que alcanzan a entender, lo que está por suceder, y lo anuncian. Ahora, en la Biblia el término atalaya y centinela habla de una función espiritual, de una intercesión profética. Di conmigo, intercesión profética. Y suena así como que muy rimbombante, pero intercesión profética es declarar y advertir lo que vendrá, no en base a una emoción, no en base a los chilaquiles que nos comimos, a las tortas, no en base a eso, sino en base a lo que la palabra de Dios dice que sucederá y lo que nos revela el Espíritu Santo en su palabra. ¿Cuál es la porción que Dios nos dio para ti, para este tiempo, para esta generación? Si tú lo crees y te apropias, va a revolucionar tu vida. Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, joven, yo te he puesto por atalaya. Di conmigo, atalaya. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y yo entiendo esto. Si me equivoco, pues doy gracias a Dios que aquí hay pastores que nos pueden corregir si es así. Pero yo entiendo que para cada nación y para cada generación Dios levanta atalayas. Escúchame. Para cada nación, para cada generación Dios levanta atalayas. Y Dios te está invitando a ti, nos está invitando a nosotros para ser los atalayas de nuestro país, de México y de nuestra generación. Dar un aplauso a Dios por eso. Dios nos está invitando. Por eso yo te voy a decir esto y yo te invito a que te sumes. No nos vamos a callar. Dile que está a tu lado, no nos vamos a callar.
porque entendemos que este es el tiempo de levantar la voz. Es el tiempo de levantar nuestra voz, porque nuestro corazón arde, no por lo que nosotros queremos, arde por ver cumplido cada palabra que está escrita en la Biblia. Nuestro corazón arde por ver cumplido lo que la Biblia dice, los planes de Dios, lo que Él ha dicho, sus promesas. Y vamos a hacer lo necesario para llenar los cielos con adoración, con gratitud, con alabanza. Pero al mismo tiempo vamos a combinar eso con ruegos, con súplicas, con peticiones, con un clamor que haga que el cielo se llene de incienso, y que entonces no haya otra cosa más que la gloria, su presencia, su persona descienda a la tierra y cambie el ambiente, y cambie nuestra ciudad, y cambie lo que estamos viviendo. Vamos a hacer lo necesario, porque todo lo que sube tiene que bajar. Di conmigo, todo lo que sube tiene que bajar. Y tú y yo nos vamos a elevar, tú y yo nos vamos a levantar, tú y yo vamos a despegar. Dale un aplauso a Dios por eso. Nos vamos a activar, va a suceder algo. Por eso en estos días lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y yo veo que Dios lo ha hecho, es proveer una plataforma, una atalaya, una torre, para que tú seas parte de su ejército, de un ejército de intercesores, un ejército de centinelas. Y juntos, cuando regresemos a nuestra casa, porque nuestra intención no es que se quede aquí, nuestro anhelo es que te sirva en tu casa, en tu congregación, en tu diario vivir. Nuestra intención es que cuando regreses a tu casa levantes atalayas, torres, y juntos estemos alertas y vigilantes, entendidos en los tiempos. Porque el llamado de Dios es más grande que nosotros. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Es tan grande que tarde que temprano tú y yo nos vamos a dar cuenta que no lo podemos llevar a cabo individualmente. Mucho menos se nos puede ocurrir intentarlo sin Él. Por eso, ser atalaya no se trata de protagonismo. Yo no vengo a buscar protagonismo. Dios ha tratado mucho eso en mi corazón. No me interesa eso. Ser atalaya no es ser protagonista, sino colaborar con el Espíritu Santo para cumplir su agenda. Dale un aplauso a Dios. Eso es ser atalaya. Esa es la invitación que te hago. No a que te vean, no a que de repente seas famoso. No, yo te estoy invitando que colaboremos con el Espíritu Santo para cumplir su agenda. Di conmigo, su agenda. ¿Sabías tú que Dios tiene una agenda? La Biblia es la agenda de Dios. Dios es tan grande, Dios es tan impresionante, Dios es tan perfecto, escucha, que se da el lujo de escribir desde el principio hasta el final lo que va a hacer, y nada lo puede detener. La agenda de Dios está plasmada. No tendremos que andarle preguntando: oh Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Escrito está. Basta con ir a la palabra y entender, buscar ahí lo que Dios dice. Dios tiene una agenda, tiene un plan perfectamente plasmado y profetizado en su palabra. Pero el problema es que muchas veces nosotros estamos en nuestra agenda, en nuestros planes, y hasta Satanás nos quiere hacer parte de su agenda. Pregúntale al que está a tu lado: ¿en qué agenda estás el día de hoy? Porque lo vemos en el mundo. Nos quiere meter en su agenda. Oh, ¿y sabes cómo lo hace? Sutilmente, a través de las redes sociales. Los trending topic, los hashtags más importantes, la conversación digital del día, lo que todo el mundo está hablando. Y Satanás quiere que todo el mundo hable de puras tonterías, mientras tú y yo estamos distraídos en eso. Pero Dios quiere que lo que hablemos sea su palabra, su agenda. Por eso no ignoramos, y conmigo, no ignoramos. No debemos ignorar que la oscuridad ciertamente está más densa y es cada vez más descarada. Basta con recordar la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¡Qué horrible! Y eso, si eso no te indigna, no sé qué nos debe de indignar entonces. Pero por eso debemos ser entendidos. Di conmigo, entendidos. Debo entender el tiempo en el que estoy viviendo y brillar con el fuego que arde en nosotros. ¿Para qué? Para proclamar, anunciar e interceder, pedir, declarar lo que Dios quiere.
¿Y por qué te hablo de entendimiento? Dice Daniel capítulo 12, una atalaya en la Biblia. El profeta Daniel, ese que lo metieron al foso de los leones, ese que decidió no contaminarse con la comida del rey, ese fue alguien a quien Dios escogió para ser una atalaya, alguien que intercedía. Daniel dice en capítulo 12, versículo 3, los entendidos, di conmigo, los entendidos. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando vemos esto y cuando analizamos esto, y si lo estás recibiendo en tu corazón, yo veo que tiene mucho sentido lo que Dios ha estado hablando por tantos lugares y por todo México, por lo menos en lo poco que yo me entero. Porque yo veo cómo Dios está conectando sentires. El Espíritu Santo está enfocándonos a un mismo sentir, a una misma voz, a un mismo clamor, a un mismo deseo, que es Jesús regresa por segunda vez. Y por eso entiendo el proceso de lo que Dios ha estado haciendo. Por lo menos aquí déjame compartírtelo de esta manera. Dios nos está levantando para honrar y abrazar el legado que nuestros padres, líderes y pastores están dejando. Porque entendemos que la visión que ellos tienen es el sueño de Dios revelado primeramente a ellos, pero ahora abrazado por nosotros. Dale un aplauso a Dios por eso. Por eso hace unos años Dios nos habló del legado. Y mira cómo Dios ha ido guiándonos paso a paso, como un padre toma a un niño pequeño y le va diciendo lo que quiere, lo que le conviene. Dios nos está levantando para vencer las diferencias que nos han separado a muchos por tanto tiempo, y nos está uniendo por todo el mundo, por todas partes, a una voz con otros en oración y adoración para pedir una cosa: Él, su reino en nosotros, su presencia, Él como lo más importante. Una voz, di conmigo, una voz. Y Dios sigue avanzando y nos sigue atrayendo y nos sigue convenciendo y nos sigue invitando. Por eso Dios ha provocado el despertar en nuestros corazones, para que nos levantemos como con el poder del Espíritu Santo, como un ejército para los últimos tiempos. Y Dios vino a despertar, vino a infundir aliento, y vino a tocarnos en lo sobrenatural, y vino a impartirnos de su Espíritu Santo. Y Él lo volvió a hacer en estos días, porque Él quiere que tú y yo despertemos y activamos. Dios nos ha encendido con el fuego de su Espíritu Santo. ¿Quién fue bendecido por las conferencias del Espíritu Santo que nos hablaron? Fue algo impresionante. Dale un aplauso a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero por eso Dios nos ha encendido con el fuego de su Espíritu Santo, para que nuestros corazones ardan. Di conmigo, arder. Para que puedan arder solamente por Él. Y entonces nos volvamos antorchas encendidas, altares encendidos que atraen el reino de Dios a la tierra. Y esto lo voy a conectar con algo que voy a compartir al final, si Dios me lo permite. Y ahora, di conmigo, ahora Dios está edificando en nosotros y entre nosotros atalayas, para que como centinelas, atalayas que están en lo secreto con Dios, entendamos los tiempos en que estamos viviendo y nos activemos en adoración e intercesión profética, haciendo subir el incienso para que el fuego descienda. De eso se trata este tiempo. Atalaya tiene que ver totalmente, y esa ha sido la intención, es la dirección que Dios puso en nuestro corazón, con interceder. Di conmigo, interceder. Interceder tiene que ver con orar. La oración es el medio por el cual tú y yo intercedemos. ¿Qué es interceder? Pedir a favor de alguien o de algo. La oración es el medio por el cual tú y yo pedimos, intercedemos, no para nosotros, sino para alguien o para algo más grande. El interceder nos va a levantar, nos va a elevar como atalayas, como torres en el ajedrez, como torres para poder establecer, para poder ver. Ahora, ¿por qué? Porque Dios nos habló de un ejército de intercesores y no un ejército de predicadores.
¿Por qué no un ejército de predicadores o un ejército de evangelistas o algo por el estilo, algo que suene chido acá, motivador? ¿Por qué de intercesores? Porque solo una iglesia de oración puede cosechar un mundo entero perdido en una generación. Solamente una iglesia que ora puede cosechar a un mundo que está perdido. Es a través de la oración que vamos a alcanzar la mayor cosecha de almas de nuestros tiempos y de todos los tiempos. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Por qué te digo esto? Mira, porque de la oración nace el amor. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Pregúntate, ¿cuánto oras? De la oración nace el amor y la pasión por Dios. Y si nace el amor por Dios, eventualmente vamos a amar lo que Él ama. ¿Qué ama Dios? Las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú oras a Dios, te da su amor, te llenas de Él y entonces amas a los demás. Pides por los demás. Dios, te pido por mis amigos, te pido por mis padres, te pido por mis maestros, te pido por México, te pido. Se despierta algo en tu corazón. Si no oramos, nuestro amor, escucha, se va a acabar, se va a enfriar. Y yo temo, porque dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y si no oramos, tú y yo vamos a hacer una estadística más. Por eso tenemos que mantener el fuego de la oración encendido, para que nuestro amor, nuestra pasión, nuestro fervor por Él no se apaguen. De hecho, una verdadera muestra de amor por alguien es orar por esa persona. Cuando tú amas a alguien, oras por esa persona. Cuando te interesa a alguien, tú oras por esa persona. Si no oramos, es porque no valoramos estar con el amado. Mucho menos vamos a desear su regreso. Y yo sé que está escrito en Apocalipsis, lo creo con mi corazón, y creo que este es el tiempo del cumplimiento donde Dios nos va a llevar a eso. Está escrito que el Espíritu Santo, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. ¿Qué dice el Espíritu y la iglesia? Ven. Ven, Señor. Pero no puede haber una iglesia, el Espíritu Santo siempre ha dicho eso, pero no puede haber una iglesia que diga ven si no está enamorada, si no ora, si no está cautivada por Él. La iglesia está en sus rollos, en sus agendas, en muchas cosas, pero no en ven, ven, Señor. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos encienda y nos lleve otra vez al lugar secreto donde nace todo de nuevo. Estar con Él, el Espíritu Santo nos lleva a estar con Él, a estar cautivados por Él, tan enamorados, tan deseados que decimos: Señor, ven otra vez. Si no oramos, no sentiremos la urgencia que el Padre y Jesús tienen o sienten, si lo pudiéramos decir así. ¿Sabes cuál es la urgencia? Si lo pudiéramos decir así, sé que lógicamente pudiera estar mal dicho, pero la urgencia de Dios es que la gente le conozca. Eso es lo que late del corazón de Dios. Por eso cuando los discípulos estaban con Jesús y entonces está esa famosa parte donde los campos están listos, Jesús les dice: antes de ir, pídanle al Padre que envíe obreros a su mies, porque la cosecha es mucha. Hay una cosecha grande. Yo vengo a decirte de Dios que viene un tiempo donde muchísima gente se va a entregar a Jesús, y eso nos tiene que cautivar, nos tiene que emocionar. Pero los obreros son pocos. ¿Sabes qué hace Dios para despertar tu corazón por lo que Él dice? Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y pidan, ruéguenle al Padre. Lo que Jesús hizo fue ponerlos a orar, para que sintieran lo que Él siente, para que sintieran la urgencia de lo que hay en su corazón. Y esto lo conecto con el personaje con el cual yo te quiero hablar el día de hoy, con el cual me identifico en esta temporada y creo que es para este tiempo. El ejemplo de Nehemías. Di conmigo: Nehemías. El gran liderazgo de Nehemías, estudiado por famosos, por escuelas de liderazgo, por universidades prestigiosas. El libro de Nehemías, por algo sobrenatural, una persona que logró algo imposible, logró movilizar a un montón de personas en un tiempo de crisis para hacer una obra imposible para su tiempo. El gran liderazgo de Nehemías fue caracterizado por una vida de oración.
Te lo voy a repetir, el liderazgo de Nehemías, que es el liderazgo que yo creo que se necesita en este tiempo, del cual Dios me ha estado hablando a mí en lo personal, se caracteriza por una vida de oración. Para todo lo que se le presentó a Nehemías, tú lo puedes leer en su libro que lleva su nombre. Primero oró y después actuó. Di conmigo, primero oró y después actuó. El contexto de esta historia es que el pueblo de Dios había sido exiliado, había sido conquistado, había sido destruido muchos años atrás por mano de un rey Nabucodonosor babilónico. Y esto era la consecuencia de que ellos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los judíos, habían llevado una vida de pecados, tantos, pero especialmente la idolatría, que llegó un momento donde la corrección de Dios tuvo que venir por amor a ellos. Nabucodonosor entra y conquista Jerusalén, profana el templo, lo desmantela, los destruye, hace unas cosas terribles, mata a miles de personas, se lleva a otras miles como esclavos, y para asegurarse que no se vuelva a levantar, destruye y queman las murallas. Después de 70 años de estar exiliados, esclavos, ya no estar en su país, donde se encuentra la historia de Daniel, donde entendemos que lo castraron y tantas cosas tan fuertes. Después de 70 años de cautiverio, Dios levanta a Daniel como una atalaya, porque él encontró en la palabra la profecía de Jeremías, que decía que era el tiempo del cumplimiento de lo que él había dicho para retornar. Después de 70 años regresarían a Jerusalén. Entonces comenzó a orar por eso. Empezó a pedir por eso, no por él, no por mejorar su posición, no para que pudiera tener una familia. Él no oró por otra cosa, sino por lo que vio en la palabra, que era el corazón de Dios. Empezó a orar e interceder por eso, y Dios respondió despertando a grupos de personas para cumplir la oración, la intercesión de Daniel, y despertó a Zorobabel, a Josué el sacerdote, quienes fueron usados para reconstruir el templo y el altar, la adoración a Dios. Y yo creo que eso ya ha estado sucediendo, porque veo por varios lados que Dios está despertando un mover de adoración. Dale un aplauso a Dios por eso. Yo lo creo, yo lo veo. Dios está volviendo a darle a México cantos que hablen de su corazón. Pero aún cuando Dios había hecho todo esto, no habían podido consolidarse y establecerse, porque estaban desprotegidos. Di conmigo, desprotegidos. Porque la muralla que los cuidaba, que los guardaba, estaba destruida. Y si no hay muralla, no hay atalayas, no hay centinelas. Sin muralla, escúchame, sin muralla no hay atalayas. Hasta queda. Por venir y lo que los peligros que fueran a estar en la ciudad.
Por eso los muros o las murallas representan oración. Di conmigo, oración. Los muros representan oración. Ezequiel capítulo 13, versículo 4, versículo 5 dice, escucha: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No han subido a las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firmes en la batalla en el día del Señor. La palabra de Dios para todos dice: tus profetas han sido unos chacales, unos desgraciados que buscan qué comer entre las ruinas. No han subido a las brechas de los muros, ni han levantado defensas alrededor de la casa de Israel, para que pueda resistir la batalla cuando el Señor muestre su ira. Porque Dios va a regresar, y como va a venir a recompensar, también va a venir a impartir juicio a aquellos que se lo merecen. Dale un aplauso a Dios por eso, aunque no está tan chido para escuchar. Por eso es importante que nos levantemos como atalayas. Quiero hablarte de 3 características de los atalayas. Di conmigo, 3 características. 3 cosas que Dios desea y está dándonos en este tiempo, y te va a estar dando 3 características de los atalayas. Ya nos han hablado o han mencionado algunas de ellas en las participaciones anteriores, pero yo quiero hablarte un poquito más de lo que yo he entendido de ellas. La primera es visión. Di conmigo, visión. Los atalayas o intercesores son hombres y mujeres que, escucha, a causa de su vida de oración, tienen la capacidad de poder ver lo que Dios quiere. Tienen visión espiritual. Lo voy a decir de otra manera: tienen entendimiento. Para eso los atalayas, por eso las atalayas están en lugares altos, normalmente construidos en las murallas. Sobre las murallas se levantaba todavía un lugar más alto, que era una torre, para que pudiera tener mejor y más alcance en su visión. Las murallas hablan de oración, las torres, las atalayas hablan de intercesión. La vida de oración es lo que fundamenta, lo que permite que se levanten intercesores. Por eso Dios quiere que oremos. Dios quiere que entendamos que la oración es algo necesario, que es algo vital, que es algo práctico, que es un deleite, que es algo maravilloso. Porque la oración nos eleva, la oración nos sube, nos da una perspectiva amplia y alta de lo que sucede. Si tú quieres ver las cosas como Dios las ve, ponte a orar. Dale un aplauso a Dios por eso. Ponte a orar para que te eleves y veas que en medio de tu problema y dificultad, Dios es Dios, Dios es más grande, Dios es poderoso. Ahora escucha, la visión espiritual es el entendimiento de lo que sucede de acuerdo o a la luz de la palabra de Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. La visión natural implica el uso de nuestros 2 ojos. Tenemos 2 ojos, y yo lo aplicaría de esta manera. Por un lado, podemos y debemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Di conmigo, tengo que ver, tengo que estar alerta, tengo que prestar atención a lo que está a nuestro alrededor, nuestro contexto, las necesidades a nuestro alrededor, los acontecimientos que están pasando en el mundo. Pero por el otro lado tenemos otro ojo para poder ver y prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. Y cuando interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor a través de la palabra de Dios, entonces tenemos la visión completa y se nos destapa el entendimiento de lo que Dios quiere. Por eso Pablo oraba: que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea. Que haya entendimiento. Debemos entonces meditar en la palabra de Dios, más que solamente llenarnos de conocimiento. La palabra de Dios no es para que te la sepas, es para que la medites y para que la vivamos. La Biblia, velo de esta manera, la Biblia es una invitación para colaborar con Dios en lo que Él va a hacer. Cada vez que ves la Biblia,
puedes entender el corazón de Dios y lo que Él desde el principio ha destinado, desea hacer. Y es una invitación para que tú y yo entremos en sus planes. Dios nos está invitando a ser parte de su historia. Dale un aplauso a Dios. Él nos está invitando para hacernos parte de su historia. Por eso yo creo todo lo que Dios ha dicho sobre México. Yo creo cada palabra que Dios ha dicho y decretado sobre mi país, sobre mi ciudad, sobre los jóvenes, sobre ustedes. Yo creo que todo lo que Él ha dicho se cumplirá, no como una profecía de alguna persona, sino en base a lo que está escrito, la palabra profética más segura, lo que dice la Biblia. Y necesitamos entendimiento de lo que Dios está haciendo a la luz de la palabra para enrolarnos en sus planes, no en los nuestros. Porque cuando entendamos esto, cuando entendamos el plan maestro de Dios, cuando veamos a la luz de la palabra lo que Dios quiere hacer, la grandeza de Dios, veamos en la palabra a Cristo, veamos cómo desde el principio Dios entretejió y profetizó que Él nos iba a salvar. Y lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Como el Rey de Reyes viniendo. Cuando entendemos por toda la palabra lo que Dios va a hacer, se despierta naturalmente en nosotros una adoración que le dice: Yeshua, ven, cuánto te amamos, cuánto te deseamos, estás por llegar. Se despierta en nosotros una intercesión que dice como el Espíritu: ven, ven Señor Jesús, ven. Y esto lo vemos en Nehemías, porque Nehemías tuvo esta característica como una atalaya. Nehemías era alguien que conocía la palabra. Si tú quieres ser una atalaya, necesitas conocer la palabra. Dile que está a tu lado: métete a la palabra. Pasa más tiempo en la palabra. Nehemías era alguien que conocía la palabra. ¿Y por qué digo esto? No dice literalmente que Nehemías estaba leyendo la ley. No, lo entendemos porque cuando vemos que él ora en el primer capítulo, él ora conforme a la palabra, citando lo que él sabía, lo que la palabra de Dios decía. Nehemías se dio cuenta, escucha, de que el tiempo que estaba viviendo se dio cuenta de lo que estaba viviendo y de que estaba en un tiempo de necesidad. Y Nehemías conectó lo que estaba pasando a su alrededor con lo que la palabra de Dios decía que iba a hacer. Entonces Nehemías tuvo una visión, entendió lo que tenía que hacer y se levantó primeramente en intercesión. Nehemías capítulo 1 versículos 8 y 9. Nehemías orando dice: acuérdate ahora, Dios, de la palabra que le diste a Moisés tu siervo. Tú le dijiste que si nosotros nos pecáramos y nos dispersaras por los pueblos, pero si nos volviéramos a ti, guardáramos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, aunque fuera nuestra dispersión hasta los extremos de los cielos, de ahí tú nos recogerías y nos traerías al lugar que escogiste para habitar ahí tu nombre. Eso fue lo que Nehemías oró. Nehemías entendía, conocía la palabra, conectó lo que estaba sucediendo a su alrededor con la palabra. Cuando tienes una necesidad, necesitas conectar lo que está sucediendo a tu alrededor con la palabra. Cuando veas que tus padres se están peleando y se quieren divorciar, necesitas entender lo que la palabra de Dios dice al respecto, para que entonces cuando empiezas a orar, tú le digas a Dios: tú dijiste que yo y mi casa te íbamos a servir. Tú dijiste. Y entonces se empieza a levantar algo en tu corazón que transforma y hace que el cielo se mueva a favor de tu vida. Por eso es tan importante el entendimiento de la palabra. No solamente tenerlo como conocimiento, sino conectarlo con lo que estamos viviendo. Abre tus ojos. Dile que está a tu lado: abre tus ojos. Dale un codazo y dile: no te quedes dormido. Abre tus ojos. Abre tus ojos a lo que está pasando en el mundo. Date cuenta que hay un plan del enemigo, una agenda del enemigo que la llaman la 2030, que nos quieren adoctrinar. Date cuenta, abre los ojos. ¿Cómo lo está haciendo el enemigo? Abre los ojos.
pero al mismo tiempo ve la palabra de Dios y entiende lo que está sucediendo, para que entonces en ti se levante una oración, no emocional, sino profética, que cambie el ambiente de nuestro país y del mundo. Dale un aplauso a Dios por eso. Visión espiritual, entendimiento espiritual. ¿Y sabes quién es el que nos da el entendimiento de la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda a entender la Biblia. ¿A quién le ha pasado que cuando ha intentado leer la Biblia se queda dormido? Le da la paz de Dios. Si tienes insomnio, délte unos versículos ahí. Te recomiendo Levítico para que caigas luego. Y nos pasa, porque si leemos en nuestras fuerzas no es suficiente. Pero lo que tienes que hacer cuando vayas a la Biblia es pedirle al autor de la Biblia. Me encanta esa frase que han dicho en muchos congresos, pero la voy a repetir igual. La Biblia es el único libro cuyo autor está contigo cuando la lees, si tú se lo pides. Cuando vayas a la Biblia, dile: Espíritu Santo, no entiendo. Hay muchos de ustedes que lo intentan, como el eunuco que había comprado, había gastado una fortuna en comprarse un rollo y estaba intentando entender lo que el profeta Isaías decía. Pero al ver su hambre, Dios mandó un hombre lleno del Espíritu Santo, Felipe, mi tocayo. Lo mandó para que se acercara y le dijera al eunuco: ¿entiendes lo que lees? A lo que este hombre le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe toma un rol como del Espíritu Santo, donde dice que lo llevó por las palabras, por la escritura, para decirle el mensaje de Jesús, para ver a Jesús en la palabra y ser cautivados por él. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. El Espíritu Santo no es solamente para que lloremos en las reuniones, no es solamente para que nos postremos y echemos unas lágrimas y digamos: qué increíble estuvo, ahora sí sentí algo. No, el Espíritu Santo es para nuestro diario vivir. Es para ir a la escuela, es para levantarnos, es para hablar con nuestros maestros, con nuestros padres. El Espíritu Santo es para que cuando hablas la Biblia la entiendas y te puedas encontrar en ella y tu vida cambie y encuentres propósito, destino, y entiendas que Dios te está invitando a algo más grande, a ser parte de su ejército de los últimos tiempos. Pídele a Él, ruégale a Él. Hubo un hombre que lo conocí y lo que más me impactó de él fue su vida con el Espíritu Santo. Yo lo veía y predicaba increíble. Tenía una voz profunda que cautivaba tu atención. Nunca le escuché un mal mensaje, mi padre tampoco. Y algo de su legado en mi vida es entender la amistad con el Espíritu Santo. El pastor Eliud Santinelli un día grabó una serie de conferencias sobre el corazón y me las regaló, porque él supo que yo estaba buscando entender y sanar cosas de mi corazón. Y en esas conferencias, que las escuchaba en mi carro, las escuché muchísimas veces, una y otra vez el Espíritu Santo me tocó y me hizo ver la realidad de Él, me hizo entender, y desde ahí abracé esta verdad: la vida es imposible sin el Espíritu Santo. Y empecé a hacer lo que él decía en sus conferencias. Ponía una silla en mi cuarto, quitaba las cosas del asiento de al lado del auto y me ponía a platicar con él. Le decía: Espíritu Santo, ven, lléname, yo te quiero conocer. Puedo decirte que a partir de ese momento mi vida con Dios cambió. Yo he amado a Dios siempre, pero en ese momento cambió. La Biblia empezó a cobrar sentido, la empecé a entender, empecé a verme en la Biblia. Necesitas verte en la palabra de Dios para que encuentres tu destino. ¿Para qué nací? La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo te va a decir para qué naciste.
Yo vengo a decirte el día de hoy, naciste para preparar el camino para que Jesús regrese por segunda vez. Dale un aplauso a Dios. ¿Me pueden ayudar en el piano, por favor? Entendimiento, di conmigo, entendimiento, visión. Si queremos ser una atalaya, no podemos ser unos incultos de la Biblia. Necesitamos conectar lo que la Biblia dice con lo que estamos viviendo y todo va a cobrar sentido. La segunda característica de los atalayas es que tienen una voz. Di conmigo, una voz. Los atalayas tienen voz. Lo que los atalayas dicen es importante para todos. De su voz depende la vida de cientos de personas. De su voz depende su familia. De su voz depende su rey, sus amigos, sus conocidos. La voz de los atalayas tiene peso, tiene influencia, puede movilizar ciudades, puede activar y hacer que los reyes se levanten. Pues los reyes escuchan a los atalayas porque tienen en ellos confianza. Los generales escuchan a los atalayas porque son soldados claves de su ejército. Yo vengo a decirte el día de hoy, Dios quiere expandir y potencializar la voz que te ha dado. Dios te ha dado una voz. Nehemías tenía una voz. Nehemías era alguien que tenía influencia. Él tenía ciertamente una posición importante en el reino donde él estaba. Era alguien cercano al rey, tenía influencia sobre el rey de muchas maneras. Pero lo importante de eso no era la posición que tenía, sino cómo usaba la voz que Dios le había dado. ¿Cómo usas la voz que Dios te ha dado? Los dones, la influencia, lo que Dios ha puesto en ti. La voz no solamente hablo del sentido del hablar. Hablo de lo que Dios ha puesto en ti para que otros vean. Muchos usan la voz de su belleza para cautivar y para pervertir. Muchos usan la voz de sus dones para deslumbrar y sentirse aceptados. Nehemías usó su voz para interceder con su rey a favor de su pueblo. Pero justo antes de hablar con el rey, yo te lo dije, Nehemías oró. Di conmigo, oró. Probablemente Nehemías tenía 3 meses o más orando desde que entendió lo que estaba sucediendo en su ciudad. Se despertó algo en él. Él pudo ver lo que estaba sucediendo. Se metió a la oración. Él estaba orando y de repente, esos de repente que nos hablaba el pastor Alejandro, esos de repente que no son de repente, ya se había preparado algo. Él ya tenía tiempo orando. De repente se presenta la oportunidad. Y dice en Nehemías capítulo 1 versículo 4 al 6, dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Y eso rompe los esquemas de la oración, porque seguramente no fue como que me voy a orar, rey, y ahorita regreso. No, Nehemías llevaba una vida de oración. En el momento, yo me imagino que él cerró sus ojos y dijo: Dios, ayúdame, este es el momento. Inmediatamente abrió su boca y dice el versículo 5, le dijo al rey: si te place al rey, a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Él ya sabía lo que tenía que hacer porque había estado orando. Dios ya le había puesto en su corazón: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y dice, la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto va a durar tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Nehemías tenía una voz. Di conmigo, una voz. Nehemías tenía una voz, escucha, porque servía a su rey. La Biblia dice que era copero del rey. El servicio te dará voz, te dará influencia y eventualmente autoridad de parte de tu rey.
ponte a servir. ¿Cuál es tu voz? Tu voz tiene que ver con tus dones. Tu voz tiene que ver con tus habilidades. Tu voz muchas veces tiene que ver con lo que tienes en tu bolsillo. ¿Cómo usamos esto? Yo escucho tantas voces, ya tengo rato sin redes sociales, pero yo veo tantas voces maldiciendo, quejándose, hablando pestes de México, del presidente. Y no es que yo esté de acuerdo o en contra, no me importa eso. Pero yo veo a México, a los jóvenes engañados, hablando mal, cambiando su manera de hablar, confundidos en su lenguaje, ya no saben si es él, ella o qué. Han pervertido la voz de esta generación, han querido pervertir la voz. ¿Cómo usas tu voz? Nehemías usó su voz para influenciar al rey. Y esto nos habla de la cercanía que debemos tener con nuestro rey para que le escuche nuestra voz. Estamos hablando nuevamente, y te lo digo otra vez, una vida de oración, una vida íntima con él. Nehemías era copero del rey. Por ser copero del rey, escucha, le pregunté a mi padre, porque yo no lo sé todo, le dije, ¿qué hacía el copero del rey? El copero del rey era aquel que coordinaba la agenda del rey en el palacio. Era el que le decía al rey, ahora por aquí, ahora por acá, ahora vaya a hacer esto. Imagínate ser quien coordina la agenda del rey. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? El rey tiene una agenda y quiere dártela a ti para que le digas: Dios, Rey de Reyes, Jesús, es tiempo de que regreses, es tiempo de que cambies, es tiempo de que intervengas. Dale un aplauso a Dios por eso. Nehemías, al ser copero del rey, tenía tanto acceso que era de los pocos que podían accesar a la alcoba, a los aposentos del rey. Hubo otro personaje en la Biblia que entendió esto, escucha, la reina Esther. Ya nos hablaron de esto. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo de la iglesia como la reina Esther. Pero la reina Esther entendió este principio, escucha. Antes de soltar su petición, le hizo un banquete. Se ganó el corazón de su rey, lo llevó a lo íntimo. Y en lo íntimo, en la oración íntima, fue cuando le dijo: salva a mi pueblo. En la oración íntima, en la intercesión íntima, es donde podemos ganarnos el favor de nuestro rey. Dale un aplauso a Dios por eso. Ahora, Nehemías no usó solamente su voz para hablar con el rey, sino también para hablar con los líderes a su alrededor. Usó la voz que el Dios le había dado, la voz que tenía a causa de la influencia, para conseguir recursos para la obra que Dios le había encargado. Dice Nehemías 1, 7 al 9 que entonces recibió cartas y fue con algunas personas para decirle: el rey me pidió, me dio la autorización de que me dé recursos. Escucha, cuando Dios te da una voz, Dios te va a dar todos los recursos necesarios para la obra que Él te ha encargado, aunque parezca imposible. Y me estoy autopredicando. Dale un aplauso a Dios por eso. Los atalayas tienen voz, escucha, porque tienen influencia. Tener voz, hablo de influencia. Y todos los que tenemos influencia es porque tenemos relaciones. Si tú conoces a alguien, si tú tienes relación con alguien, entonces tienes influencia y tienes voz con esa persona. Todos aquí tenemos voz porque tenemos relaciones. Usa tus relaciones, usa tus influencias para hablar del corazón de tu rey, para decirle: Jesús te ama, tiene un propósito para ti, Él viene. Usa tus relaciones, tus contactos, usa tus redes sociales para algo que bendiga, que impacte y causemos un movimiento en el mundo digital para que la gente sepa que Jesús viene. Usa tu voz, porque Dios le va a dar a esta generación no solamente el entendimiento, sino también la voz. Y número 3, los atalayas tenían un deber. Di conmigo, un deber, un sentido de responsabilidad, porque de ellos dependía toda una nación, todo un pueblo, toda una ciudad. Escúchame, si estás aquí
es porque de ti depende tu familia. Es que te sientes el menor, es que simplemente soy un hijo, es que estoy muy herido. Dios ha venido sanándote, quitando el rechazo, rompiendo las ataduras sexuales, quitando las mentiras, y te ha dado a su Espíritu Santo para capacitarte, para amplificar la influencia de tu voz en tu familia. David era el menor de sus hermanos, pero Dios le dio una voz que hizo que su familia fuera bendecida. Dios te va a dar una voz. Por eso los atalayas no solamente ven y tienen voz, sino también tienen el deber de hacer algo al respecto cuando ven lo que va a suceder y cuando tienen la influencia, la posibilidad de hacer algo. Los atalayas no pueden ser indiferentes. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: no seas indiferente. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes a lo que sucede, porque la indiferencia pone en peligro a lo que estamos buscando proteger. Cuando somos indiferentes nos estamos autodestruyendo. Por eso los atalayas primero ven, luego oran por lo que ven, y lo que oran, la oración los lleva a actuar. Ver, orar y actuar. Ese es el deber del atalaya. Dale un aplauso a Dios. Lo vemos en Nehemías. Nehemías no ignoró la condición en la que se encontraba su pueblo, su nación, sino que se determinó a hacer algo. Él dijo: tengo el deber de hacer algo. No me importa si han pasado tantos años y nadie ha hecho nada, yo voy a hacer algo. Eso que se determinó no fue una improvisación, no fue que dijo: pues ahorita hago algo, no, sino que tuvo un plan que Dios le mostró al meditar en la palabra, al entender, al orar. Nehemías entendió por medio de la oración, de la comunión con Dios, de pedirle a Él que era necesario reconstruir el muro. No debía empezar por ayudar a los pobres. Y claro que hay que ayudar a los pobres. Había gente, un montón de gente pobre en la ciudad donde él estaba. No tenía que empezar por liberar a los cautivos. Y había un montón de gente esclava. Incluso gente de los mismos judíos se habían hecho esclavos entre ellos. Algo terrible. Pero no empezó por eso. Nehemías entendió que por donde tenía que empezar era por reconstruir la muralla. Primero la muralla, primero la oración, y Dios se va a encargar del resto. Dale un aplauso a Dios. Nehemías capítulo 2 versículo 13 dice que después de que Nehemías llega a la ciudad, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y escucha, dice: y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas, escucha, sus puertas, di conmigo, sus puertas. Dos cosas: muros y puertas estaban consumidas por el fuego. Y esto es lo que Dios me habló a mí. Te lo comparto. Los muros hablan de la oración. Por mucho tiempo el talón de Aquiles en la iglesia ha sido la oración, pero no más. Di conmigo, no más. Dilo más fuerte, no más. Dilo con indignación, no más. Dilo más fuerte, no más. No más. La oración será nuestra debilidad, será nuestro fundamento, no más. Por mucho tiempo Nehemías vio que en la iglesia, en su casa, en su lugar, la oración era una debilidad. Pero escucha, no solamente vio las murallas o los muros derribados, sino las puertas quemadas. Y eso es lo que me habló Dios a mí. Las puertas son los pastores. Dice la Biblia que el pastor es el que está en la puerta. Si derriban al pastor, las ovejas se dispersan. Y ha habido un ataque tan intenso sobre los pastores. Por eso doy gracias a Dios que los pastores están aquí también. Dar un aplauso a Dios por los pastores. Porque mi intención, escucha, no es exhibirlos, no. Mi intención es decirles: pastores, vemos que ha habido un ataque tan intenso sobre ustedes que vamos a reconstruir las puertas. Vamos a orar por ustedes. Vamos a cubrirlos en oración. Alguien que le dé un aplauso a Dios por eso. Vamos a interceder por ustedes, por nuestros pastores, nuestros padres, nuestros líderes.
se tiene que restaurar la honra y la oración por los líderes en nuestros pastores en México. Después de que sucede esto, viene lo que yo quiero hacer el día de hoy, porque todo este mensaje, todo lo que yo te he querido decir es para hacerte una invitación. Di conmigo, una invitación. Y esta invitación no viene de parte mía, esta invitación viene de parte de Dios. Esta es la invitación del Espíritu Santo, es la voz del Espíritu Santo por todos lados, para nuestro tiempo, para nuestro México, para nosotros. Nehemías capítulo 2 versículo 17. Después de ver todo esto, después de que Nehemías entendió que lo que estaba sucediendo, pudo ver, tuvo visión. Después de que Nehemías, no solamente eso, sino que usó su voz para hablar al corazón del rey, para hacer algo. Dios le dio la oportunidad de amplificar, de extender la influencia de su voz, y le dio el sentido del deber algo. Entonces llega Nehemías en el capítulo 2 versículo 17 y le dice a los que están ahí, y yo les digo el día de hoy: ustedes ven, somos conscientes del mal en el que estamos. ¿Eres consciente o no? Vemos lo que está sucediendo en el mundo o no, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Por eso el día de hoy yo te digo de parte de Dios: vengamos, levantémonos y edifiquemos el muro y no estemos más en esta condición. Matthew Henry es un erudito de la Biblia, hay comentarios completos de la Biblia de él. Dios restaurará el fuego del Espíritu Santo en su pueblo para que nosotros restauremos el fuego de la oración, incienso y la gloria de Dios sobre la tierra. Cuando Dios propone gran misericordia para su pueblo, lo primero que hace es llevarlo a la oración. Es un llamado, es una invitación. Oh, Espíritu Santo, convéncenos, háblanos, despiértanos, haznos ver la necesidad, abre nuestros ojos. Sopla, Espíritu Santo de los cuatro vientos, ven y aviva estos huesos secos. El ejército que ha estado dormido, que han dicho: nuestra esperanza perdimos, y nos secamos, no entendimos en qué momento perdimos y nos secamos. Espíritu Santo, sopla. Sopla, 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 Espíritu. Espíritu Santo, no importa si lo que dije no tiene sentido para muchos, pero el día de hoy sopla y despiértanos. Sopla sobre los jóvenes, sopla sobre México, sopla sobre mi generación. Yo creo que lo que tú has dicho lo cumplirás. México es tierra de avivamiento. Yo lo creo, yo lo sé, yo lo siento, yo lo veo. Pero despierta al ejército, Dios. Despiértanos. Ahí en tu lugar dile: despiértame. Ora conmigo y dile: despiértame. Despiértanos, Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 13 versículo 3 y 4. En la Dios habla hoy: ya he llamado a mis valientes, he dado órdenes a mis guerreros consagrados, a los que se alegran por mi triunfo, para que ejecuten mi castigo.
Se oye un griterío en los montes como de mucha gente. Se oye el rugir de las naciones, de los pueblos que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a sus tropas dispuestas para la batalla. Dios está pasando lista. Y yo quiero hacer algo. Quiero invitarte a comprometerte, pero quiero que te lleves algo en tu corazón. Aquí hay un montón de piedras. No sé si lo viste o no. Esas piedras están puestas intencionalmente, porque algo yo he entendido, que lo que Dios edifica lo usa con, lo que Dios edifica lo hace con hombres. Dice la palabra de Dios que somos piedras vivas. Cuando nos unimos, somos la casa de Dios, donde Dios puede habitar. Pero cuando el ejército se une para orar, somos una muralla. Podemos construir una muralla y podemos construir atalaya. Yo quiero invitarte el día de hoy. Si tú quieres tomar el compromiso, si tú quieres aceptar el reto, no es un llamado a ser protagonista, es un llamado a colaborar con los planes de Dios, entendiendo lo que Dios está haciendo y va a hacer. Pero no hay nada más grande que encontrarnos en las profecías, en las palabras donde Dios dice: estoy despertando a mi ejército, y tú digas: yo soy ese ejército. Si tú quieres ser parte de esa generación de atalayas, ponte de pie y pasa por una piedra. Rápido, rápido. Tomas la piedra y te regresas a tu lugar. Toma la piedra y regresas a tu lugar. Es un recordatorio. Eres una piedra. Eres una piedra. Eres una piedra. Jesús le dijo a Simón: eres una piedra, Simón. Ya no te voy a llamar Simón, te voy a llamar piedra. Eres una piedra. Vamos, toma la piedra y regresa a tu lugar. Toma la piedra y regresa a tu lugar. Porque esto es un acto profético, un acto, es una determinación, es una convicción. No lo hacemos por emoción. Hay piedras de todos los tamaños, colores. Bueno, colores no, pero tamaños, formas. Porque tú eres único. Dios te quiere usar tal y como eres. Si te hizo pelón, Dios te va a usar pelón. Y vas a ser el pelón más chido. Pelón, pelo rico. Que me paguen algo por decir esto. Si te hizo chiquito, es para que quepas en todos los lugares, en todos los asientos, y vayas a los confines de la tierra a predicar de Jesús. Si te hizo ancho, es para que cuando abraces a alguien lo puedas llenar de todo el amor de Dios. Agarra tu piedra, agarra tu piedra. Agarra tu piedra, ¿ya tienes tu piedra? Escúchame, no te distraigas. Es lo que estamos haciendo, honra a Dios. No vayas a perder tu piedra, no se la vayas a aventar al de al lado. Es para ti. Escucha. Levanta tu piedra. Una piedra es insignificante. Si tienes buena puntería, puedes descalabrar a alguien, pero aquí no la avientes.
pero cientos y miles de piedras construyen murallas y atalayas. Quizás te sientas insignificante como esa piedra, pero cuando veas esa piedra, acuérdate que eres parte de un ejército. Que cuando doblas tus rodillas y nos unimos en un mismo corazón, estamos construyendo un muro, estamos cercando a nuestra nación y estamos preparando el retorno de nuestro rey. Cuando veas esa piedra, acuérdate del compromiso, que aunque no quieres orar, tenemos el deber. Cuando veas esa piedra, acuérdate que tienes que meditar en la palabra de Dios para entender lo que está sucediendo. Cuando veas esa piedra, recuerda que aunque seas una pequeña piedra, Dios te puede usar para derribar un gigante. Cuando veas esa piedra, acuérdate que eres un ejército, eres parte del ejército de intercesores. Y para los pastores, ¿dónde están los pastores? Levanten su mano los pastores. Tenemos algo todavía más porque queremos honrar a los pastores y líderes. Tenemos unos llaveros con una torrecita. Levanten su mano, porque yo quiero que cuando ustedes vayan, abran la puerta de su casa, estén manejando en el carro o tengan ahí en su mochila, donde a ustedes les gusten poner, se acuerden. Escuche, pastor, escucha, líder, tú eres una plataforma para que los centinelas estén activos. Ya Despega y Trigo y Miel somos una plataforma para esta generación. No nos importa otra cosa más que ustedes brillen, que Dios los use a ustedes. Los importantes son ustedes, es la iglesia. Pastor, cuando veas ese llavero, acuérdate que tú eres una atalaya. Una atalaya ciertamente intercede también, pero una atalaya es una torre que sostiene a los centinelas. Somos piedras. Baja la piedra para que no te canses. Escúchame, voy a terminar con esto. Ya estoy por terminar. Yo entiendo lo que Nehemías entendió. Dara y yo entendemos lo que Nehemías entendió. Mi familia y yo entendemos lo que Nehemías entendió. Trigo y Miel entiende lo que Nehemías entendió. ¿Qué es lo que entendió Nehemías? Nehemías sabía y entendía que no iba a poder solo. Por eso Dios nos puso en el corazón convocar a un ejército. Por eso el día de hoy te digo, unámonos para edificar el muro y no estar más en esta condición. Escucha, pueden pasar, chicos, pónganse de pie. Nehemías levantó un ejército de intercesores, lo entendemos así. Nehemías levantó un ejército, escucha, de en medio de un pueblo que estaba en crisis. El ejército de Nehemías no comenzó como los ejércitos típicos en un cuartel o como en el Age of Empires. Si tú eres viejo y te acuerdas de eso, ponías tu cuartel y sacabas tropas y le ponías aegis para que salieran rápido. El ejército de Nehemías no comenzó en un cuartel. Dios levantó el ejército de Nehemías de diferentes lugares, diferentes condiciones. Dios levantó a un ejército de comerciantes. ¿A quién le gustan los negocios? Dios levantó un ejército de intercesores, escucha, de en medio de los comerciantes, de en medio de los plateros, de en medio de los perfumeros, dice, en medio de los levitas, en medio de los sacerdotes, en medio de políticos. El ejército de Nehemías estaba conformado de un montón de personas que no sabían usar necesariamente una espada, pero a todos ellos, dice la palabra en el capítulo 4, todos los que edificaban, con una mano edificaban y en la otra tenían una espada.
No importa del trasfondo que tú pienses que tienes. No importa si te sientes capaz, es que yo no fui a un instituto. No, si tú tienes una voz y entiendes el tiempo y tienes el deber, eres una atalaya y puedes edificar el muro. Dale un aplauso a Dios. Nehemías capítulo 3 nos habla de esto. Cómo empezaron a construir el muro. Y fíjate, solo quiero mencionarlo rápidamente para terminar, para poder orar juntos. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Escucha, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la atalaya o la torre de Amea, y edificaron hasta la atalaya o la torre de Hananael. Y tú dices, ¿y esto qué? Ese es el capítulo que a veces menos entendemos y le agarramos el sabor de Nehemías. Pero yo encontré, Dios me mostró que el nombre de Eliasib significa Dios restaurará. Es una promesa. Comenzamos con una promesa. Dios restaurará la oración en México. Dale un aplauso a Dios. Dios restaurará. Comenzó un sacerdote que entendió que tenía y era tiempo de restaurar. Y dice que comenzó a restaurar desde la torre de Amea. Amea significa la torre de los 100. Y le pregunté a mis padres qué significa el número 100 en la Biblia, qué significa, y me ayudaron a entender que significa el cumplimiento de las promesas. Quizás promesas que se han tardado, pero que llegue el momento perfecto en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios, para cumplir las promesas. Vamos a edificar una torre, una atalaya de centinelas, donde dice: Dios prometió que va a regresar y Él lo va a cumplir. Dale un aplauso a Dios. Dios hizo promesas en tu vida y las va a cumplir. Eso es lo que vamos a hablar. La torre de Hananael significa favorecido. Y esto habla en el original, o de la palabra original, tiene que ver con doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder a causa de la súplica. Vamos a elevar atalayas donde doblemos nuestras rodillas, y de rodillas vamos a ganar nuestras más grandes victorias. Dale un aplauso a Dios. Vamos a orar y así vamos a ganar las más grandes victorias. Y por último, Nehemías capítulo 3 versículo 11, después de que dice: y tal fulano restauró la puerta, restauró la muralla, tal pedazo, dice en el versículo 11: Malquías hijo de Harim y Asub hijo de Pahat Moab, puros nombres raros, restauraron otro tramo. Y escucha, no solamente otro tramo de la muralla, sino la torre, la atalaya de los hornos. La atalaya que tenía siempre fuego encendido, el Espíritu Santo siempre encendido. Vamos a ser una generación que siempre estará encendida con el fuego del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios por eso. Y vamos a orar. Y como a mí me gusta orar y cantar, pues vamos a orar y cantar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pasa aquí al frente, vamos a hacer una oración. Hay muchas piedras todavía, pero ¿sabes qué? Dios me estaba diciendo ahorita que vi todas estas piedras, que dije: no manches, sobraron un buen. Voy a llevármelas al jardín para que se vea bonito. ¿Sabes qué me habló Dios de estas piedras? Todavía hay mucho ejército que tenemos que convocar. Y hay muchos jóvenes que van a tomar esas piedras en el nombre de Jesús por todo México, y se van a levantar como centinelas y atalayas. Una torre, una atalaya, recordando las promesas de Dios. Tenemos que recordar lo que Dios ha prometido. Tenemos que ver la palabra y recordarlo. Una atalaya que nos habla de la importancia de mantenernos siempre
postrados y doblegados para encontrar el favor del rey. ¿Sabes qué hizo Esther? Se puso a orar y ayunar 3 días para que cuando entrara delante del rey, el rey extendiera su cetro, símbolo del favor. Es lo que Dios va a hacer si tú y yo doblamos nuestras rodillas. Vamos a pedir el favor de Dios sobre nuestra generación, sobre nuestras familias, sobre México. Y número 3, vamos a mantener el fuego encendido. El fuego de Dios encendido. ¿Cómo nos mantenemos encendidos? Con el Espíritu Santo, orando, cantando todo lo que Dios ha hablado en este congreso, y seguirá hablando, porque todavía nos falta una conferencia más para cerrar. Alguien le da un aplauso a Dios por eso. Va a estar increíble. Levanta tus manos ahora. Voy a agarrar mi piedra también. Levanta tus piedras y las tienes ahí. Padre, somos piedras, quizás insignificantes, menospreciadas por muchos, pero poderosas en tus manos. Esta piedra no es mágica, simplemente es un recordatorio. Recuérdanos tus promesas. El día de hoy recordamos todo lo que has dicho sobre México, todo lo que has dicho, que antes de que tú vengas por segunda vez, tú restaurarás tu casa y será llamada casa de oración. Tú dices en tu palabra que la gloria postrera, y nos decía mi padre, si la gloria primera, el Pentecostés fue glorioso, la gloria postrera será mayor que la primera, dice tu palabra en Ageo. Y yo lo creo. Yo creo tus promesas. Dile: yo creo tus promesas, Dios. Yo creo lo que tú vas a hacer. Yo creo que tú regresarás. Dile: la profecía más grande en la Biblia es: Jesús viene y viene para reinar. Ven, ven, Señor Jesús. Ven y ruge como un león. Ven y ruge sobre esta generación. Y que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Que ruja el león. Que ruja, que se siente sobre México, en el trono de México, lo que por tanto tiempo ha estado sentado. Oh Señor, nosotros nos levantamos para decirte: tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Ven, Jesús, y siéntate en México. Oh, México te pertenece. Los 32 estados te pertenecen. Cada ciudad, en las costas, en los mares, en los montes, cada pueblo, cada etnia de nuestro país te pertenece. Oh, se escucha la voz, se escucha el fuego, se escucha la voz, se escucha el rugido del león, el rugido del león sobre México. El león de la tribu de Judá viene para gobernar. El león de la tribu de Judá viene para gobernar. El león de la tribu de Judá viene para gobernar. El león de la tribu de Judá viene para gobernar. El león de la tribu de Judá viene para gobernar. El león de la tribu de Judá, dilo, viene para una voz. El león de la tribu de Judá viene para gobernar. El león de la tribu de Judá viene para sobre el trono, vamos, de justicia. Eternamente habrá un rey. Vamos, dilo con entendimiento. Él volverá, escrito está, para gobernar.
las naciones. ¿Y qué es lo que pide esta generación? Que ruja el león y que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león. Oh, dilo con entendimiento. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Vamos a decirlo con entendimiento. Sobre el trono. Sí. Tú, Señor. No cualquier rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Vuelve, Señor Jesús. Vamos a ir fuerte. Que ruja el león y que la tierra. Amplifica tu voz y dilo. Ante la majestad. Oh, dimos. Que ruja a una voz. Que la tierra se estremezca ante la majestad. Que ruja el león y que la tierra se estremezca. Oh, que ruja el león. Ante. Alabamos y decimos santo. Cantamos santo, santo, Dios poderoso. Cantamos santo, santo, Dios poderoso. Ahora vamos a declarar con entendimiento. Escucha, cantamos, profetizamos. Vamos a decirlo sobre México. Ningún principado ni las potestades, ¿quién podrá? La voz de esta generación tiene que ver oración y adoración a una voz. Vamos a decirlo, vamos a cantarlo, porque escrito está. No decimos de emoción, lo dice la palabra y se va a cumplir. Vamos, dilo con nosotros, con entendimiento. Un principado ni las potestades ni armas contra México. ¿Quién podrá? No han prevalecido. El infierno has vencido. Y dilo. ¿Quién podrá? Ningún principado ni las potestades
Vamos a hacer lo último que está en mi corazón hacer, que Dios ha puesto. Este ejército es más poderoso de rodillas que de pie. Oh, si se humillare mi pueblo, dice su palabra. Te quiero invitar, doblemos nuestras rodillas. Dobla tus rodillas. Es la torre, es la atalaya del favor. Señor, no es por nosotros, no es por cuánto gritemos que tú vas a responder, no es por qué tan chido suene la música es porque tú dices en tu palabra, tú lo vas a hacer. Y nosotros el día de hoy nos humillamos para unirnos a tu propósito. Dile: Señor, me humillo para unirme a tus propósitos, a tus planes. Oh Señor, no vamos a poderlo hacer en nuestras fuerzas, pero con tu ayuda sí. Señor, perdónanos. Perdónanos. Contra ti hemos pecado. Yo y la casa de mis padres hemos pecado contra ti. Mis generaciones, mis antepasados, mi familia. Tú dices en tu palabra que si nos volvíamos a ti, nos arrepentíamos, tú nos volverías a unir. Perdónanos porque como iglesia hemos estado tan separada en lo nuestro, pero únenos, una misma visión, voz, con un deber para edificar la muralla, reparar las puertas y levantar atalaya en el nombre de Jesús, porque tú volverás. Él vino como un cordero, dilo. Él vino como un cordero, Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar. Es el león de la tribu de Judá. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor y volverá a gobernar. Es el león de la tribu de Judá. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar. Es el león de la tribu de Judá. Él vino como un cordero. Él vino como un redentor. Él volverá a gobernar. Es el